Gracias por llegar y conectarte, por permanecer con este producto que estamos compartiendo en el día de hoy. Es simplemente una reflexión, una historia y una invitación. Conocemos y sabemos, producto de la investigación científica y de la evidencia clínica, que dependiendo de la forma como los niños son cuidados o descuidados en sus hogares, van a generar toda una cantidad de elementos para afrontar y vivir el mundo y la vida posteriormente. Por supuesto que también hay muchos otros factores, pero en el día de hoy queremos invitarles a la reflexión sobre cómo ha sido tu vida, cómo ha sido ese elemento que has logrado incorporar para afrontar lo que has vivido, pero sobre todo la invitación es a la acción, a que entiendas que estamos haciendo un programa y estamos compartiendo unos elementos de herramientas que son de característica práctica para que tú puedas cambiar tu historia, para que tú puedas experimentar una experiencia, valga la redundancia, de vida mucho más saludable, mucho más positiva, mucho más llena de gozo y satisfactoria. Sin querer por esto decir que no se va a vivir y se van a experimentar distintos retos, circunstancias, dificultades. Pero cuando eres consciente de dónde vienes y logras transformar esa narrativa de vida, entonces tú estás en una posición de mucho más control, de mucho más poder, y ese poder se debe traducir para que seas un mejor ser humano. Nosotros sabemos que el sentimiento de ser rechazado, desaprobado o amado condicionalmente por las principales personas que están supuestas a cuidar a un niño es una carga muy grande y va a durar durante mucho tiempo, si no toda la vida. El producir vergüenza, culpa y ansiedad, junto con otros aspectos psicológicos como la depresión, ciertamente que se derivan de esos elementos donde al niño se le ha culpado por algo que haya hecho mal, y al hacerlo, él va a aprender a percibirse a sí mismo como algo malo, como alguien negativo. Por eso entonces nosotros hablamos hoy, y en este proceso de desarrollar una nueva narrativa de vida, de lo que es la relación tan estrecha entre el desarrollo humano y el trauma, y de cómo la infancia nos transforma en quienes somos como adultos. Por eso, para muchas personas, darse cuenta que ahora están a salvo parece ser que es un concepto muy difícil de poder agarrar, atrapar, porque sienten que están en peligro constantemente y tienen una relación muy difícil con el futuro, porque está casi siempre plagado de situaciones de riesgo, de situaciones donde percibe una amenaza. Y es porque, a pesar de que la evidencia le muestra a la persona que está a salvo, anteriormente no lo estaba. Antes se le maltrataba. Y si esas experiencias en el pasado estuvieron marcadas por aspectos donde se le decía al niño que no valía, que sus sentimientos y sus necesidades no importaban porque no se respetaba a ese ser humano y que nunca iba a ser merecedor o digno de amor, entonces esas son experiencias vividas negativas y se va a cuestionar la realidad. ¿Será que esto fue posible? Por eso esas necesidades y deseos que nunca fueron satisfechos, y donde se aprendió que para mantenerse seguro el niño tenía que anteponer las necesidades de los demás a las propias, y hacía que se dieran conflictos con los demás, y ahí él se culpaba a sí mismo porque las personas que lo rodeaban siempre lo hacían sentir así culpable. Todo esto es simple y llanamente abuso infantil. Entonces, ese abuso infantil todavía, a pesar del paso del tiempo, al quedar grabado en el inconsciente,
está vívido y está constantemente presentándose en el joven, en el adulto mayor, incluso en el anciano. Esa persona que se le enseñó que no era suficiente, que tenía que complacer a los demás para hacer algo digno por un momento pequeño, fugaz, vivió entonces en alerta máxima, preparándose para el próximo insulto, anticipando ser devaluado y degradado. Y había pocos momentos de descanso, así que ese niño aprendió a estar en silencio probablemente, a reprimir sus sentimientos y necesidades, sabiendo que no iban a ser honrados ni respetados, y escondiendo partes de su personalidad porque sabía que nunca sería aceptado por quien era. Ese niño entonces se volvió cómplice de su propia represión y dejó de ser consciente de sus propios deseos, anhelos e incluso sentimientos, porque la personalidad propia como tal que se estaba formando fue despojada. Le dijeron que era demasiado sensible, demasiado necesitado, demasiado emocional y que no veía ni percibía las situaciones con precisión. Le dijeron que era de pronto tonto, demasiado gordo, demasiado delgado, demasiado ensimismado o demasiado confianzudo. Y cuando el niño intentó defenderse, le dijeron que no vivía en el mundo real, que todo lo que le estaba pasando era su culpa. Por eso, el defenderse a sí mismo se volvió algo peligroso y se le hizo creer que no tenía ese derecho. Estamos hablando y estamos categorizando lo que es el abuso infantil. Hoy por hoy, el abuso infantil continúa defendiéndose en el nombre de la disciplina, en el nombre de educar, entre comillas, a los niños, como si ellos estuvieran errados, como si ellos estuvieran llenos precisamente de la culpa de todas las frustraciones de esos adultos que descargan con ellos todo su dolor. Eso constituye un ambiente inseguro y allí es donde muchos han crecido. Fue donde se aprendió a sobrevivir más que a vivir. Allí se formaron los primeros recuerdos y donde se aprendió sobre sí mismo y el mundo a través de las acciones y respuestas de los padres o de los cuidadores. Estamos hablando entonces de que se ha estructurado un lenguaje, una programación mental que ha estado funcionando durante toda la vida, y para que las personas no sientan que están errados, equivocados o fuera de lugar, entonces las defienden, aún a pesar de continuar perpetuando el propio sufrimiento. Entonces ese niño llevaba su dolor en silencio y se fue preparando así para aceptar el abuso. Todos los abusadores de ese niño le dijeron que era amor, que lo trataban de esa manera para que se convirtiera en una mejor persona. Sin embargo, en realidad esto lo que le hace al niño es volverlo una persona más fácil de controlar y manipular, y hace que no tenga un sentido de valor personal o de sí mismo. Podría definirse de cualquier manera, y este niño entonces iba a aceptar ciegamente cualquier definición que se le pusiera desde afuera. Y por eso muchas personas aceptan todo lo que se les dice desde afuera o luchan contra todo lo que se les diga desde afuera, así sea un buen consejo, una buena orientación. A ese niño abusado se le dijo que era un incompetente y el niño no lo cuestionó porque venía esa opinión de una persona que tenía demasiado valor y demasiada importancia. Y el niño sentía que la opinión propia suya no era para nada importante. Por lo tanto, cualquier declaración hecha por sus abusadores tenía ese valor, esa certeza. Y le enseñaron que era malo, que todas sus acciones, pensamientos y comportamientos estaban mal y fundamentalmente era indigno. Indigno, no merecía el amor. Si fue de pronto un niño afortunado, a medida que crecía también lo hizo su conciencia
y se dio cuenta de su situación y tal vez comenzó a liberarse, cortó los lazos tóxicos de su infancia y comenzó a cultivar un sentido de autoestima. Quizá hizo lo que debía y que tenía que hacer, y era desconectarse de esas figuras tóxicas o esos cuidadores que le estaban haciendo abuso. Y por eso estuvo a salvo, pero una parte de ese niño todavía está luchando hoy por reconocer esa libertad. Si esas experiencias de abuso formativo estuvieron así tan presentes, entonces tal vez tú que estás escuchando este audio sabrás lo difícil que es liberarse y desaprender lo que te enseñaron sobre esa situación propia y la relación con el mundo. Tal vez para los demás sea fácil aprovecharse de ti. Ten en cuenta eso y abusar de ti debido a tus experiencias al crecer y tu baja autoestima. Pero es importante que tú reconozcas cuando este tipo de situaciones se den en las relaciones con las amistades, con el trabajo, en el hogar, donde se supone que el dar y recibir tiene que ser algo recíproco y algo igual. Porque hoy por hoy el abuso es tan normal que para poderse sentir atraído hacia otras personas, las personas en alguna ocasión tienen que repetir esos patrones que son tan conocidos en su cerebro. Entonces, ahora en las relaciones románticas amorosas se repiten esos mismos patrones que son tan conocidos. Entonces, si tienes a alguien que dice que tú no eres valioso y de repente eso conecta con algo que escuchaste en el pasado, entonces tú vas a sentir que es normal y vas a sentir que tienes que repetir esos patrones de comportamiento donde te abusaron. Pero es importante allí que eso que se siente tan normal, tan natural, tú lo cortes, porque en realidad hoy te quiero decir que tú eres valioso, eres perfecto. Se ha enseñado y se ha hablado de que somos seres imperfectos, pero eso es absolutamente errado. Somos perfectos porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de un Padre que está categorizando a toda la humanidad como la más alta expresión de la creación. Tenemos un cerebro espectacular, tenemos una capacidad impresionante de aprender y de desaprender, por supuesto. Por eso, cuando te hagan daño, te lastimen y tú aceptes ese abuso, tú tienes que saber que estás asumiendo toda la responsabilidad por los demás, pero no por ti. Tú tienes que saber que nadie en absoluto puede o debe maltratarte. Y si eso se está presentando en tu vida, el principal maltrato viene por parte tuya y necesitas hacer un corte radical con cualquier forma de maltrato. Debes elevar tu vibración de la gratitud por lo que tienes y puedes elevar aún más tu vibración humana con la frecuencia del amor, el amor propio. Nosotros estamos apostando, estamos creyendo y estamos colocando toda nuestra energía en este proyecto de despertar de la conciencia, de tu bienestar, para que tú tengas una vida diferente. Porque hasta hoy te has quejado, hasta hoy has sufrido, pero no has tomado una distancia de ese punto donde aprendiste a sufrir. Quiero agradecerte que tú continúes escuchando nuestros audios, conectado con nuestro canal y compartiendo nuestro producto, nuestra reflexión y nuestra invitación al cambio. El cambio básicamente es que tú reconozcas de dónde vienen tus pensamientos, los alejes de ti porque no son beneficiosos e instales unos nuevos, mejores, sanos para ti.